no tomes decisiones cuando tengas emociones fuertes. Ser sabios y poder entender que Dios tiene el cuidado de nosotros. Viene de Dios, del manantial de agua viva. Es un manantial que brota dentro de nosotros, que salta para vida eterna. Tiene su maestría en teología. Los amo tanto que no puedo permitirme de dejar de hacerlos con mis manos. Tú miras a los líderes, a los pastores, tenés posiciones y todo, pero no te imaginas de dónde vienen ellos. No sabes cómo actuar porque son de repente. Sí. Donde ya sientes que no puedes solo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un privilegio nuevamente poder estar aquí. Hoy cerramos esta temporada de Warzone que estuvimos hablando de todo y queremos hacer como una recapitulación, dar nuestros puntos de vista, ¿va, Luis? De todo lo que vivimos, los episodios, porque vimos a Yeshua, estuvo Michelle también con nosotros. Tuvimos una invitada especial, Michelle. Tuvimos también de invitadas, creo que solo de ella. De ahí estuvieron Shua y Brian compartiendo temas muy bonitos. La verdad que fue una serie que para nosotros fue de mucha bendición y también aprendimos. Yo aprendí... De identidad bastante, porque es nuestro fundamento al final de todo, ¿va? De identidad, también de saber controlar nuestros pensamientos en momentos de tribulación, porque es muy fácil poder estar tranquilo cuando todo está bien. O tomar buenas decisiones cuando estás tranquilo. Sí, porque cuando viene la tormenta, ¿qué haces? Y peor si no te dan sombría. Lo que pasa es que las tormentas son impredecibles, porque el Isibume, un ejemplo hablando del clima, te puede indicar que va a llover. Puede estar nublado. Exacto, pero no tiene una probabilidad, tiene una probabilidad muy alta de acertar, pero sin embargo hay una probabilidad de que no sabes si va a pasar. Sí. Aquí en Guatemala ha habido demasiado calor, un ejemplo, pero estamos en temporada de invierno. Sí, entonces está como así regular. Es una mezcla de... En la mañana calor, en la tarde empieza a nublarse y empieza a llover. Exacto, entonces así como es impredecible las estaciones, las tribulaciones muchas veces también son impredecibles. Entonces no sabes cómo actuar porque son de repente. Sí. Así como también los momentos de alegría. El pastor decía una vez, a mí me gustaba mucho, tenía una frase que decía, no tomes decisiones cuando tengas emociones fuertes, cuando estés enojado, cuando estés muy feliz, cuando estés emocionado, cuando estés triste. ¿Por qué? Porque estás en un momento de emoción y no estás capacitado en ese momento para tomar decisiones. Estamos vulnerables a cualquier decisión porque incluso en esta época, estamos a mitad de año, empiezan a venir las ofertas y todos empiezan a moverse según las emociones. Empezamos a comprar, a gastar, muchos a invertir porque ya han sabido manejar todo eso. Pero es cierto lo que decís, las pruebas no se anuncian, las pruebas caen de repente, pero es necesario que podamos estar listos para cada temporada. Poder ser sabios y poder entender que Dios tiene el cuidado de nosotros, pero también quiere que nosotros nos preparemos para esas temporadas. Jesús lo dijo, yo comparo a un hombre que escucha la palabra y la pone en práctica como alguien que construye su casa sobre una roca. Pero aquel hombre que escucha, pero no pone por obra lo que yo les he enseñado, lo voy a comparar con un hombre que edifica su casa sobre la arena. Que cuando vienen tormentas, vientos, deslaves, esa casa va a derrumbarse. Y Dios no quiere que te derrumbes en tus emociones, en tus problemas. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que tú establezcas tu vida en la roca que es Cristo. Y quiero empezar con esto. Luis, ¿qué tal te pareció el episodio 1? Porque estamos con Yeshua y yo. Hablamos de somos. Somos contracorriente, o sea, no nos guiamos según lo que la sociedad dice. Pero vos, ¿qué punto de vista tenés? Porque vos no saliste en el episodio. No, de hecho, pues siempre estamos juntos cuando grabamos. Estuve detrás de cámaras viendo el episodio y todo. También los vuelvo a ver en las redes sociales. Así que... tómate el tiempo, tú solo lo ves una vez, yo lo veo dos, pero tómate el tiempo de verlo una vez en los episodios muy buenos. Aprovecho de decir que estamos en todas las plataformas de comunicaciones y en podcast, Apple Podcasts, Instagram y Spotify, que son como donde grabamos los podcasts. Pero bueno, el episodio me pareció, yo lo que aprendí realmente y me pareció muy bueno, pero lo que aprendí del episodio, a mí me impactaba mucho una frase que decía Yeshua, que dice que yo dije, no, la parte donde decía Yeshua que nosotros muchas veces caemos en situaciones cuando se pudieron haber prevenido, ¿verdad? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo? Y obviamente tampoco somos condenados si caemos, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios habla, a mí me gusta mucho la parte de la palabra de Dios donde dice de que Dios te puede prevenir de algo, pero si caes también Dios te da la solución de poder salir de ella.
¿verdad? Porque Dios te dice, si tú llevas tus diezmos y tus ofrendas, un ejemplo, al alfolí, tú serás prosperado y bendecido. Y Dios pide Sí. probarse, pero también habla de que aquel pueblo de Israel, cuando no daba las primicias de sus primeros frutos y había caído en desobediencia, les decía, si volvéis a los primeros pasos y vuelven a traer esa ofrenda, Siempre entonces, busca yo sanaré su tierra. Eso. Entonces, Dios da muchas facetas en la palabra, entonces no es necesario encajonarnos en decir, bueno, si no hago esto o ya caí, ya me perdí. Entonces me gusta mucho el ejemplo que daba Yeshua, porque Yeshua decía, bueno, o sea, ¿para qué podemos prevenir la situación si ya vamos a caer? Pero si caemos, como dice también la Biblia, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo Jesús. Sí, Dios siempre va a buscar nuestro bien y los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien. Lo dice la palabra, son de bien y no de mal. Al fin de que podamos tener el futuro que tanto esperamos, que es un día poder estar con Él, es necesario poder tener esa promesa presente, que Dios quiere que estemos cerca de Él. E incluso en el Edén, ese fue el diseño original, que el ser humano, el hombre, estuviera cerca de Dios, tuviera una relación estrecha, pero a causa del pecado nos apartamos. Y hoy Dios quiere que nosotros podamos tener esa identidad clara. Y aún lo que te diga la sociedad, o sea, poder ser consciente que Dios quiere estar cerca de mí. Imagínate, o sea, qué amor, qué cuidado, qué Fíjate detalle de que parte de Dios. en mi trabajo ayer conocí a una persona que veníamos platicando. Fue algo muy bonito de lo cual hablamos porque ella es una mujer que se había alejado de Dios. Pero entonces, no sé si les ha pasado y a vos te ha pasado donde hay situaciones donde la lengua te fluye y es Dios el que le está hablando a la persona. No le profeticé, sino que empezó a fluirme versículos, empezó a fluirme palabras. Y hubo un momento donde yo le dije algo que hasta a mí me gustó, que yo no sabía que tenía eso adentro. No, qué buen facto. No, pero yo le decía que se imaginara de que la Biblia dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo fue creado por palabras. Todo. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y la noche, y fue la noche. Y dijo, pero en el momento donde dice, hagamos, ahí ya no habla y dijo, dice, hagamos al hombre. O sea, Él se somos la involucró. creación donde Él metió sus manos Él se involucró. para podernos formar. Wow. O sea, las cosas Él las creó, Él dijo, Él hizo, pero cuando fue de nosotros, Él dijo, yo, a Brian, a Luis, Su obra maestra. yo tengo que hacerlos con mis manos. Eso. Los amo tanto que no puedo permitirme de dejar de hacerlos con mis manos. Es como aquel padre, yo conocí a un pastor que decía que él tenía una persona que trabajaba en su casa de limpieza. Ajá. Pero el pastor decía, para ir a dejar a mis hijos, yo digo que ellos hagan todo, pero para ir a mis hijos, a dejarlos ir al colegio, yo lo hago porque yo no me quiero perder esa etapa de mi hijo donde yo lo voy a dejar al colegio. Entonces yo me imagino a Dios igual. Yo no me quiero perder formarlos yo. Aquí no lo voy a declarar, aunque también por mis palabras será hecho, sino que yo voy a meter mi mano. Vos, qué bonito lo que estás diciendo, porque es como Dios se quiere involucrar en nosotros en todo. O sea, Él no solo el resultado. Dios está más cerca e incluso en el proceso. En nuestra formación, Dios es cuando más cerca está de nosotros y podemos verlo yo lo veo en David. David, un chavo que estaba en el anonimato. Nadie lo conocía y la labor de pastor era como una labor muy fuerte porque él se aislaba de todo lo que era sociedad, porque tenía que llevar a sus ovejas a lugares donde hubiera buena grama. Sí. Y ponerle, si se acababa el pasto, tenían que trasladarse y buscar otro valle, otro monte. Y qué increíble cómo Dios formó a David en ese lugar, para poder él ser el pastor de todo Israel. Entonces, te digo, ese episodio a mí me encantó y me impactó bastante porque fue uno de los más vulnerables, en los que Yeshua y yo contamos un poco de nuestro testimonio, parte de lo que vivimos y cómo nosotros le hicimos para poder tener nuestra identidad firme En Jesús. ante la sociedad y Jesús. Y ahora quiero pasar al siguiente. ¿Te recordás? No. Donde estábamos los tres. Sí, yo salí. Ahí Ya sí me recordé, saliste, donde sí, estábamos los exacto. tres y empezamos a hablar de la mente. Ustedes, es que eso sí es fuerte. O sea, la batalla que nosotros tenemos en la mente es de todos los días.
miles de pensamientos, miles de decisiones pasan por nuestra mente y es importante que podamos cuidarla. Pero vos, ¿qué pensás de eso? O sea, ¿qué pensás del cuidado que tenemos que tener en nuestra mente? Mira, yo creo que nuestra mente, de hecho nuestros pensamientos, cuando nos vamos a la Biblia dice que nuestros pensamientos muchas veces pueden llegar a ser engañosos, ¿verdad? Y cuando hablamos de engaño, tal vez solo pensamos en cosas malas. Muchas veces también dice la Biblia en Proverbios, es lo que te quiero hablar, de que hay caminos que para el hombre parecen rectos, pero su final es de muerte. Entonces, entendemos de que mis pensamientos me pueden a mí engañar aún viendo cosas que aparentemente para mí sean buenas y no son buenas, ¿verdad? Sí. Entonces, así también las cosas malas, obviamente, yo las voy a ver buenas porque yo voy a creer de que son buenas. Sí, Entonces, sí. Dios nos manda mucho a cuidar nuestra mente. Una cosa que a mí me ha tocado mucho el corazón, intento practicar día con día, es de que mis pensamientos, dice la palabra, dice Dios, no son tus pensamientos, Sí. ni mis caminos tus caminos. Entonces, intentar la manera, yo en mis oraciones, cuando oro y hago mis devocionales, que son 5 veces al día, no, vamos a Bueno, te lo creería. creería. Te lo creería. No, no. Bueno, pero dice que mis pensamientos, entonces yo cuando hago mis devocionales, yo le digo a Dios, Dios, quiero pensar como tú. Sí. Es algo imposible, obviamente, tener la mentalidad de Dios en una creación para empezar, ¿qué mente tiene Dios para poder crear una existencia donde yo habito? Y que todo funcione entre sí. Y que todo funcione, y que todo Es exacto, un y ecosistema que como- todo. O sea, O sea, acaban es de una decir algo, cadena, o sea, exacto. todo está Las estrellas, perfectamente alineado. todo. Imagínate desde el infinito, que para mí es infinito, que para él no, Sí. hasta donde se encierra mi ser, ¿verdad? Todo eso. Entonces yo digo, es imposible, pero yo digo, Señor, que yo quiero pensar como tú hacia lo que en mi realidad o mi forma de ver, en mi perspectiva pueda ser. Sí. Porque yo digo, Señor, yo quiero ver a alguien de la manera en que tú piensas de él. Quiero tratarlo como tú piensas. Pero entonces, Filtrar mi perspectiva con la perspectiva de Dios. y eso es en ámbito a mi entorno. Ahora de mí, Señor, ayúdame a pensar como yo pienso de mí. O sea, si el enemigo quiere meter pensamientos de derrota a tu vida o a mi vida, ¿qué piensa Jesús de mí? Sí. Como hoy escuchaba en el mensaje, estoy peleando batallas con el que nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué estoy pensando yo que voy a perder? ¿Por qué estoy pensando yo que voy a ser derrotado? Si Dios nunca ha perdido una batalla. Si estoy en el equipo correcto. Estoy en el equipo correcto. En el equipo ganador. Sí, o sea, en el Barça. Son bromas. Bueno, sí, yo pero también soy Barça. no quiero ofender aquí a nadie. No me ofendes. Para mí es un halago, ¿verdad? No, bueno, pero sí, o sea, estamos en el equipo correcto, estoy del lado de Dios. Eso. ¿Por qué voy a temer yo de que si voy a perder o algo va a suceder si Dios está conmigo? Y ahorita que tocas eso, a mí me pasó algo, tenía una situación difícil y estaba orando yo en la noche. Cuando llegó un momento donde solo cerré mis ojos y escuchaba la voz del Espíritu Santo diciéndome, imagina que todo ya se resolvió. Y yo cuando me quedé analizando esa frase, yo dije, sí es cierto. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, constantemente. Me gusta la promesa que le hizo a Josué. Dice, meditarás en el libro de la ley de día y de noche, y todo lo que emprendas será prosperado. O sea, para que todo lo que emprendamos sea prosperado es necesario tener presentes las promesas de Dios. Es necesario de día y de noche tener presente la palabra de Dios, porque cuando tenés presente la palabra de Dios, imaginás y empezás a visualizar así como escenarios malos. Así como puedes visualizar, me van a sacar de la casa, me van a quitar el dinero, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, se va a morir mi familiar. Así como podemos crear situaciones malas, ¿por qué no también crear situaciones buenas? Dios nos ha dado la mente para poder imaginar, para poder visualizar cómo las palabras, las promesas de Dios pueden transformarse en nuestra vida. Y te digo, cuando Él me dijo eso, desde ese día, siempre que pasa una situación difícil, yo digo, ok, voy a imaginar que esto ya pasó. Porque Dios jamás te va a dejar. O sea, Dios jamás te va a dejar solo, Dios jamás te va a dejar en ese pozo de desesperación. Dice que del lodo cenagoso Él nos rescató. Amén. Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que sana todas tus heridas, Él es el que tiene el cuidado de tu alma. Y es una serie de beneficios que nos da el Salmo 103
que es necesario que los tengamos presentes. Y estamos hablando de un salmo. Ahora imagínate toda la Todas palabra. las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios. Uy, Entonces, fuerte. ese es un facto que les tiro. O sea, imaginen que todo ya se resolvió. Y van a ver cómo toda la mentalidad, perspectiva, va a cambiar totalmente. Y pienso ahora, hablando siempre del pensamiento y de las palabras, de las promesas que Dios tiene para mi vida, Sí. ¿cómo puedo yo empezar a pensar como Dios sabiendo que habla? Porque Eso, ¿cómo puedes reconocer conociéndolo. los pensamientos de alguien en la manera que se expresa? ¿Cómo Sí. se expresa Dios en su palabra? En su palabra. La máxima expresión de Dios lo dejó escrita. Eso. Entonces, yo quiero conocer los pensamientos de Dios, me voy a la palabra de Es Dios. como una biografía de Dios, ¿va? Quiero saber cuál es mi propósito. En la palabra de Dios palabra de Dios, está sí. mi propósito. Quiero saber cómo salir de una tribulación, cómo salir de deudas, cómo salir de la depresión, cómo ser más feliz. En la palabra de Dios está. Sí, y es una batalla constante la que libramos en nuestra mente, que mientras más palabra consumamos, Sí. más cerca vamos a estar de Dios. O sea, más cerca vamos a estar de esas promesas, de esas palabras. Y te digo, ese capítulo a mí la verdad me impactó bastante y yo también conté varias situaciones Mucho que decir. que ahora la verdad estoy mejorando, como lo del teléfono, cosas así. Pero llegó un episodio donde tuvimos que dividirlo en dos porque la verdad que estuvo demasiado bueno. Y es el que viene ahora. Y es el que viene ahora. Tuvimos a Michelle de invitada. Michelle es nuestra líder. Hola, Michi. Hola, Michi. Cabal está ahí atrás. Pero sí, Les quiero contar ella nos atrás. contó su trasfondo. Yo siempre soy de la idea de que tú miras a los líderes, a los pastores, tenés posiciones y todo, pero no te imaginas de dónde vienen ellos. ¿Qué tuvieron que haber pasado? ¿Qué proceso tuvieron que haber pasado ellos antes para poder estar en esa posición? Sí. Nada es casualidad. Nadie va a estar arriba porque es bueno o porque el cuello. No. O sea, alguien está en una posición importante porque ha sido procesado, ha sido formado por Dios, así como lo hablábamos al principio, en el anonimato. Pero entonces, ¿a vos qué te pareció? Bueno, vos fuiste el que Bueno, hablaste con ella, ¿va? Pero ¿qué yo- perspectiva tenés ahora de Michelle ya que conoces un poco más de su historia? Ahora me cae mejor. No, Dios mío, Me cae mal, pensé que iba a ser... Ahora me cae mal, pensé que iba a ser... No, bueno, de hecho, tremendo episodio. Tuvimos que dividirlo en partes porque era demasiado lo que Dios estaba hablando a través de Y ella. el nombre va, negué a mis líderes. Negué a mis líderes, negó a sus líderes, ni yo. Sí, ni nosotros la negaríamos. Yo los molesto, pero no los niego. Pero sí, qué bonito, la verdad. Bueno, yo aprendí en general acerca de no negar a mi líder. Cabal. Bueno, aprendí demasiadas cosas, pero a mí me impactaba mucho la vida de ella, cómo fue que Dios la trajo, porque ella venía ya de una iglesia, ¿verdad? Sí. Y cómo Dios la transicionó a un lugar donde la quería estar. Y eso aprendo de que a veces mis planes no tienen nada que ver con los planes de Dios. A veces, obviamente, Sí, tal vez cabrón. sí. Uno alineado al propósito de Dios, pues puede guiarse. Pero bueno, ella no es que estaba desalineada, sino que a pesar de que en un momento hubo un Sí, como que desierto eso. donde ella A se veces. desvió y todo, Dios era ese mismo proceso el que la ayudó a poder establecerse y a posicionarse donde hoy en día está. No, y me impactó mucho la parte donde ella dice que ella no quería ir a grupo. ¿No? Y ahora Ahora ella es es la líder que de grupo. invita a grupos. Ahora ella es la que anda invitando, anda insistiéndonos y todo. Si les enseñara todos los mensajes que tengo. La que anda promoviendo actividades. Entonces vamos a eso, que tú que tal vez decís, yo no tengo nada que ver con la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero saber No de se las siente personas, no quiero saber nada de liderazgo, me fastidian las personas. No digas eso porque puede que seas un gran líder más adelante. Dios quiere usar a los engentados para traer gente. Cabal. Dios quiere usar a los... Sí, no es casualidad que siempre te toquen Tú situaciones así. ¿Eres antisocial? Dios te quiere usar para Ajá. ser social. Dios quiere llevarnos y transformar nuestra personalidad de tal forma de que si sos introvertido, ya no te va a dar vergüenza, la vergüenza se te va a ir. Pero qué impactante es cómo ella logró atravesar diferentes circunstancias, porque dijo ella que cuando ya estaba saliendo de una, venía otra, y otra, y otra, y otra. Pero si lo tomas de este punto, es como cada prueba nos equipa. Sí. Cada prueba tiene como una habilidad extras.
Entonces, mientras más rápido vengan las pruebas, más habilidades vamos a... Son más medallas. Sí. Más medallas. Sí, definitivamente. Y también eso me habla mucho de misericordia. De poder usarte de las cosas donde creías que no funcionabas. Ahí es donde entendés que el Dios usa, y quiero que se me entienda, lo inservible para hacerlo servible. Inservible no es que no funcione, sino que en esa área no es capaz. Y Dios usa lo incapaz para volverlo capaz. Dios es experto en avergonzar la sabiduría del humano. A través de lo débil, la avergüenza. La sabiduría de Dios es fuertes. Sí, o sea, la sabiduría es contracorriente, ¿me entendés? Sí. La sabiduría de Dios choca muchas veces con mi lógica. Sí, a mí Dios me dice, si te dan un cachete, pon el otro, ¿no? A mí Dios me dice que ore por mis enemigos, sí. ¿Verdad? Cuando en las guerras es otro tipo de situaciones. Las guerras que yo libro son de rodillas. ¿Te imaginas lo loco que ha haber sido lo que vivió Josué? Me vivió muchas cosas locas, pero... Sí, imagínate, Josué tuvo la instrucción de dar vueltas en un muro. 7 veces. O sea, que... el pueblo entero. O sea, y un orden que Dios había puesto. El pueblo entero tenía que dar vueltas y con eso iban a vencer a Jericó. Entonces te pones a pensar, Dios se sale de tu cajita, de la mente. De los 4. O sea, nuestra mente es demasiado pequeña para poder entender cómo Dios se puede manifestar hacia nuestras vidas. Podemos ver a un Josué pidiéndole a Dios que detuviera el sol y lo detuvo. Eso, y a mí se me vino esa escena cuando me decías eso. Viendo a un Josué parando el río Jordán. O sea, son cosas increíbles que ahora tal vez nosotros los miramos como historias o ya nos hemos acostumbrado, pero hoy puede ser, Dios pagó tu deuda, Dios sanó el cáncer, Dios sanó tal cosa, Dios regeneró ese pie que te habían quitado. O sea, tenemos que empezar a ver a un Dios imposible, a un Dios de milagros imposibles. Haciendo posible las cosas. Porque Él está vigente hasta el día de hoy. A mí muchas veces yo creo que nosotros miramos el milagro, pero no lo que hay detrás del milagro. Eso. Porque hay un Dios, hay un Josué que detuvo el sol por una palabra que Dios le pidió declarar. Pero también debemos de hablar de una fe en obediencia, de decir, bueno, sí, Señor, porque Dios le dijo, dile a la luna y al sol que se detengan. Qué valiente. Y también Josué en creer a esa palabra y decirle al sol que se detenga, porque ahorita me paro a decir sol detente y es como, entra la incredulidad, ¿me entiendes? Y la fe que tenía en ese momento Josué de decir, sí, Señor. Qué convicción. De muchos, de hecho, podríamos hablar de muchas personas, de Moisés cuando parte el mar sin ir tan lejos de la historia, ¿no? Y yo tengo una cosa en parte de Josué. Y es con relación a eso de por qué él tenía esa fe. Y era porque en el pueblo de Israel acostumbraban constantemente estar contando las historias. Ajá. O sea, constantemente ellos recordaban lo que había hecho Dios en Egipto. Sí, es cierto. Las plagas, el cuidado que él había tenido. El mar rojo. Luego lo de la peña de Oreb. Repetían la palabra. O sea, constantemente estaban con la palabra enfrente de ellos y era lo que Dios le prometió. Y o sea, vas a ser exitoso en todo lo que emprendas si dentro de ti está la palabra presente. Entonces, ahí está el secreto. O sea, mientras más palabra tengamos delante de nosotros, más fe. Más fe, más fuerza, más fortaleza. Es como cuando venís y vas a la iglesia, ¿va? O al grupo y te dan una palabra de fe, una palabra que te impactó. Y todo el día estás pensando en eso, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y llega el domingo otra vez y ya te renovas otra vez con una palabra fresca. Entonces, qué necesario es poder tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas siempre. Entonces, te digo, ese episodio con Michelle fue... Sí, solo para cerrar. Fue muy bueno. Me gusta eso porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. Entonces, ahí ese versículo te resume de esto, ¿va? De que necesitamos la palabra para poder crecer en la fe. Sí, la verdad que sí. Pero muy bueno el episodio de Michelle. Y la vamos a esperar más adelante. Igual a su hermana Carla también está en cola ahí. Eso es Tenemos bastantes invitados en cola ustedes, así que estén atentos y comenten si hasta el momento qué es lo más que te ha edificado. O sea, qué es lo más que les ha edificado, cuál episodio les ha gustado. Igual en la descripción vamos a dejar los links de cada episodio para que ustedes puedan llegar y verlos. Y ahora
el episodio final. Bueno, final es pero un episodio antes hablamos con Yeshua acerca de los vasos. ¿Un vaso medio lleno o un vaso medio vacío? Y hablamos de la perspectiva que nosotros tenemos que tener ante las diferentes circunstancias que se nos presentan. Porque dependiendo de cómo lo veamos, va a depender cómo vamos a reaccionar. Entonces, ¿vos qué pensás de eso? Del vaso medio lleno y medio vacío. Sí, yo creo que cuando escuchamos eso, normalmente hablamos de una perspectiva, ¿verdad? Porque si el vaso está a la mitad de agua, el ejercicio es, ¿está medio lleno o está medio vacío? Sí. ¿Verdad? O sea, en regularidad, depende de la perspectiva de cómo lo veas. Si lo traemos a nuestra realidad, así es como ves la vida muchas veces. Sí. Y yo creo que como hijos de Dios, ver las cosas medio vacíos, eso es mi pensar, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez ver medio vacías las cosas en mi humanidad no es tan malo del todo. ¿Por qué? Porque mis debilidades o las cosas malas que yo veo es cuando más aprendes a depender de Dios, ¿sabes? Porque cuando te ves las cosas como que posiblemente las puedes superar, todavía tenés esa autosuficiencia de decir, puedo hacerlo. Sí. Pero cuando hay un punto donde, yo creo que hay un punto donde muchas veces en nuestra vida Dios nos ha llevado, donde ya sentís que no puedes solo. Sí. Ya no puedes. El mismo Jesús, cuando estaba en el momento de la crucifixión y todo lo que sucedió, él dijo, Señor, para empezar desde el principio, como él sabía todo lo que iba a venir, él lo dijo, aparte de mí esta copa, si es tu voluntad. Pero en medio de eso, hasta aquí mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay un punto de la vida donde Dios te puede llegar a procesar tanto que sentís de que ya no puedes, ya no hay nada. Ya no hay nada más que Dios. Nada ¿verdad? más que Dios. No sé si alguna vez algunos han tenido la oportunidad de ir a Legendarios. Legendarios te lleva a ese punto donde decís, ya no puedo, o sea, ya, solo es Dios Solo y yo. tus fuerzas. Solo Dios me puede levantar de acá. Solo tú Y yo creo que hay situaciones donde Dios nos lleva así para formar un carácter, pero un carácter de Dios, un carácter de varón, un carácter de mujer, un carácter de hijo o hija de Dios, donde puedas decir, Señor, aquí yo sé y aprendo a depender de ti. No puedo depender de nadie más acá. Mis fuerzas tengo se agotaron. esto, sé esto, conozco esto, puedo hacer esto, pero yo decido confiar plenamente en O sea, ti. ya no hay recursos, ya no hay nada. Solo mi recurso es Espíritu Santo, una oración, mis rodillas. Sí. Es lo único que tengo para poder pasar esta tribulación. Pues yo creo que muchas veces ver el vaso medio vacío no es del todo malo. No, y es como reconocer, ok, mi vaso se está vaciando, necesito regresar a la fuente. Y lo que le dijo Jesús a la samaritana fue tan impactante que le dijo, si bebes del agua que yo te daré, no vas a tener sed jamás. Hace poco No escuchaba vas eso. a tener sed jamás. El agua que viene de Dios, del manantial de agua viva, es un manantial que brota dentro de nosotros, que salta para vida eterna, dice Jesús. Porque es lo mismo, se va renovando constantemente, es un torrente que va fluyendo, y cuando te encontrás con personas como vos, como yo, que vamos en la misma corriente de querer depender absolutamente del manantial de vida, es donde empieza a fluir todo. ¿Por qué? Porque reconocemos que no es porque nosotros seamos buenos, Es porque Dios... es porque Dios tiene misericordia y nosotros nos hemos aferrado al favor de Dios, nos hemos aferrado a la gracia de Dios, que no depende de nosotros. No depende de si Luis es bueno, no depende si Luis tiene título, no depende si Luis es el máximo que sabe de todo. Aunque No, sea cierto. Pues. Aunque sea cierto, no, en serio, él sabe muchas cosas. Ahí como lo miran. Se pintará. Tiene su maestría en teología. Va, sigamos. La gloria. Tremendo pacto aquí. Pero vamos a eso, o sea, yo veo eso mucho en Luis. O sea, él tiene mucho conocimiento, tiene un título que lo respalda, pero eso no le hace a él decir, yo me las puedo. No, él sigue dependiendo de la fuente. Entonces nuestra fuerza en la debilidad viene de Dios, no viene de nosotros, no viene de, ay, voy a dar lo máximo que puedo. No, tú encárgate de hacer lo posible, porque Dios se va a encargar de hacer lo imposible. Wow. Entonces me encanta cómo es que nosotros pudimos ver la perspectiva de diferente forma. Sí. Porque así como puedes verlo como me estoy drenando por tal situación, puedes decir, ok, me estoy llenando porque ya esto ya pasó. Un cambio de temporada. Dios me quiere cambiar el contenido. Me está drenando para llenarme de lo que Él Me quiere. está drenando porque se pudo haber manchado,
se pudo haber intoxicado. Sí. Y recordar que somos vasos que somos llenos de la gloria de Dios para poder entregarle a las demás personas. Sí. O sea, mientras más conocimiento, más dones, más talentos, es para las personas, no es para uno. Es como la pecera de donde hay peces, ¿verdad? O sea, la pecera Sí. necesita un cambio de agua cada cierto tiempo. Hay que mantenerla en Pero sí, mantenimiento. pero si Jesús habló de un constante Flujo. Sí. el agua jamás va a estar sucia. Sí, siempre se va a renovar Porque día se con vive día. renovando. Día Y a con eso es día. lo que se refería Jesús. No, mira, estamos viviendo en esta temporada un momento, un despertar. Un tiempo en el que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra dependencia, de nuestra identidad y de nuestra necesidad por Jesús. Entonces, mira Luis, a mí me fascina hablar de la palabra. Siempre digo, a mí se me calienta el corazón y se me alarga la lengua cuando se trata de hablar de Ganas Dios. de seguir hablando. Porque me gusta el versículo que dice, no moriré, sino que viviré para contar las grandezas que tú has hecho en mi vida. Entonces vamos a vivir para Él, vamos a vivir y ahorita estamos haciendo muchas actividades, hablando de la palabra de Dios, viviendo el Evangelio como debe de ser, ¿va? Por supuesto, la verdad es de que muy buen episodio. Poder cerrar esta serie con este episodio, Sí. como vos decís, enardece el corazón porque sabemos de que Dios habló mucho, ¿verdad? En estos 4 episodios que hicimos. Creo que este es el 4 o el quinto. Quinto. El quinto, pero que es una gran bendición y gracias a ustedes de verdad por el apoyo al Sí. canal. Pero también espero que te hayas podido llevar algo de esta palabra. Espero podemos haber sido de bendición para tu vida. Y la verdad es de que para eso estamos acá, ¿verdad? Para poder Sí. compartir la palabra y también para aprender juntos, ¿verdad? Gracias por los comentarios, por las veces que nos dieron su aporte, ¿verdad? Por el hate, Dios los bendiga. Por todo, porque Hubo hate, de esos buenos. Pero Esas buenas gracias suyas. porque también crecemos, ¿verdad? El hate nos ayuda a crecer. Entonces, de verdad que Dios los bendiga. Estamos tocando fibras ahí. Sí, cabal. Si te ofendió es porque algo te tocó. Aquí nos echamos hate juntos. No, hombre, bueno, pero gracias. Que Dios los bendiga mucho, de verdad, a todos por igual. Estamos bromeando. Pero bueno, qué buen episodio, Brian. Listos para la siguiente temporada. Se vienen cositas, dicen siempre, y estas son cosotas, así que no se pierdan los siguientes episodios de Más allá del púlpito porque Dios tiene mucho para hablarnos todavía.